Captura de impuestos. Para dar de alta un impuesto del tipo federal nos vamos a dirigir al apartado de configuración y posteriormente vamos a ingresar en el submenú impuestos. Desde esta pantalla se van a administrar todos los impuestos que nosotros demos de alta. Así que tú desde esta sección puedes dar de alta o crear los impuestos que vayas a necesitar. Toma en cuenta que la sección cuenta con validaciones específicas que te van a proteger de que des de alta algún impuesto inexistente. Por ejemplo, si yo quisiera dar de alta un IVA del 15%, no me va a dejar porque ese IVA no existe. El sistema te va a proteger para que no tengas errores en ese tipo. Para dar de alta tu impuesto, damos clic en nuevo impuesto y en la primera casilla nos va a pedir que nombremos nuestro impuesto. Esto es un nombre que nosotros vayamos a asignarle al impuesto para identificarlo. Por ejemplo, para este ejercicio yo voy a colocar Reciclo ISR, que es este nuevo impuesto para los del régimen simplificado de confianza. Posteriormente me pregunta el sistema si es una retención o un traslado. En este caso es una retención. Aquí yo les sugiero que se acerquen a su contador por si tienen dudas en el tipo, también en el factor, así como en el porcentaje, pues de la mano de su contador que ya tengan bien despejadas estas incógnitas y puedan capturar de forma correcta su impuesto. Continuamos, el sistema me pide que complete qué tipo de impuesto es, me da 3 opciones, en este caso pues es el ISR. Pasamos a la casilla siguiente y debo seleccionar el factor. Aquí el sistema ya nos deriva directamente a la opción con base al impuesto capturado. Nos arroja las posibles opciones, que en este caso es solamente tasa, la opción que podría aplicar para este tipo de impuesto. La última casilla nos pide que agreguemos el valor porcentual en decimales. Para este caso de los usuarios Reciclo del régimen simplificado de confianza lo vamos a capturar como 0.0125. Y finalmente la casilla usar con nos da la oportunidad de ordenarle al sistema en cuál de los documentos se coloque de forma automática. Esto quiere decir que este impuesto que estamos dando de alta aparecerá de forma automática en el documento que nosotros dejemos seleccionado en esta última casilla. Por ejemplo, yo voy a dejar factura electrónica, se coloca ahí ya mismo la palomita y con eso quiere decir que el sistema ya tomó la orden para finalmente dar clic en guardar. De esta manera observaremos en el listado de impuestos que ya tenemos creado este nuevo al que llamamos Reciclo ISR y nos aparecerá aquí ya agregado. En caso de que necesitemos modificar o eliminar, aquí contamos en esta flechita que señala hacia abajo, es el menú oculto y nos da la opción directamente para editar o eliminar nuestro impuesto. Una vez que ya lo dimos de alta, vamos a corroborar cómo va a aparecer nuestro impuesto en el documento o en la factura. Nos vamos a dirigir a facturas. Voy a dar clic en nueva factura como si ya fuera a ser mi documento. Solamente para que ustedes observen cómo va a aparecer configurado el impuesto, nos vamos a dirigir directo hacia la sección conceptos, casilla de impuesto. Y aquí vamos a observar cómo nos van a aparecer nuestros impuestos. Es el mismo listado que ustedes observaron al momento en que estábamos creando nuestro impuesto de ejemplo. Estos de aquí, estos de mi sección impuestos, son los mismos que voy a observar dentro de la casilla impuestos. Exactamente lo mismo. En los totales podemos observar que nos está tomando en cuenta un IVA trasladado del 16% y nos está tomando también en cuenta para el cálculo el ISR de retención del 1.25, que es para los reciclos que acabamos de dar de alta. Suponiendo que yo no necesite el IVA trasladado, que solamente necesite el ISR de retención, lo que puedo hacer es dar un clic dentro de la casilla impuesto, observaré mi listado y aquí el sistema con una palomita me va a mostrar los impuestos que está tomando en cuenta para el cálculo, que es el 16 de IVA y el 1.25 de ISR. Si yo no quisiera que me tome en cuenta el 16, solamente tengo que darle un clic sobre la palomita y con esto el sistema me va a quitar del total el 16% de IVA. Ya no lo va a tomar en cuenta. Como podemos observar, simplemente me está dejando como impuesto el ISR de retención del 1.25. Y si damos un clic nuevamente en la casilla de impuesto,
Revisamos y nos daremos cuenta que solamente el ISR de 1.25 es el que tiene la palomita. Esto quiere decir que solamente este impuesto se está tomando en cuenta. Reitero este dato, la palomita nos indica qué impuesto está tomando el sistema para el cálculo. Por ejemplo, si yo no quisiera ningún tipo de impuesto en mi documento, doy un clic sobre la palomita que me aparezca y con eso el sistema me va a quitar del total o del cálculo en los totales los impuestos. Observo, ya no hay impuestos. Reviso y ninguna palomita está colocada en mis impuestos. Si yo quiero agregar un impuesto, ahora no tengo nada seleccionado, pero necesito el 16% de IVA, doy un clic. En el IVA del 16% le doy un clic. Esto me lo va a agregar a mi total y si reviso va a aparecer la palomita en el IVA del 16%. No es necesario que los elimines y luego los captures. Aquí lo que te sugerimos es da de alta o captura todos los impuestos que necesites o que vayas a necesitar para que te queden a manera de listado ya dados de alta en el sistema y a la hora de que estés elaborando tus documentos, si necesitas uno o si necesitas el otro, ya solamente con un clic vas a poder hacer la selección o retirar la selección del impuesto que vayas a necesitar en ese momento sin necesidad de estarlos eliminando y creando. Por otra parte, tenemos el tema de los impuestos locales. Estos impuestos locales no aplican a nivel república, sino que cada estado en particular tiene ciertos impuestos con cierto porcentaje para las operaciones que se realicen dentro de cada estado. Este tipo de impuestos locales los puedes capturar en esta sección adicional que dice impuestos locales. Le das un clic, se coloca la palomita, que quiere decir que el sistema ya te va a dejar capturar y leer el impuesto local, y desde esta sección manualmente vamos a capturar el impuesto local que necesitemos. Aquí cabe señalar que esta sección de impuestos locales no se puede dejar cargado o guardado el impuesto. En todo caso, va a ser captura manual al momento de que estés elaborando un documento. Por ejemplo, para esta factura yo no podría dejar previamente guardado mis impuestos locales, por lo cual tengo que capturarlos manualmente. Un ejemplo, si el impuesto local fuera 5 al millar, yo manualmente tengo que capturar el nombre del impuesto, la tasa de retención o de traslado, dependiendo el caso, y nuevamente aquí la sugerencia, te acerques con tu contador para que tengas bien claro este tema. Meramente a manera de ejemplo, vamos a poner 5 al millar del 5% de retención y el importe el sistema nos lo dará en automático con base al valor unitario que tengamos en nuestros conceptos. Por ejemplo, si en mi concepto tengo un valor unitario de 100 pesos, observaré que en automático el sistema me da un importe de 5 pesos que corresponde al 5% que yo di de alta. En este caso, si el impuesto que tú estás dando de alta necesitas ajustarle los decimales, puedes hacerlo solamente con las dos cifras que aparecen aquí y podrías borrar y manualmente capturar a lo mejor 5.01 para ajustar el total de lo que tú necesitas. Y de esta manera podemos observar en el total que nos va a aparecer el impuesto local que hayamos capturado, por ejemplo 5 al millar, en este caso para este ejemplo es retención, y aquí nos va a aparecer la cantidad 5% con un valor de 5 pesos con base al valor unitario que capturamos, que para este ejemplo fue 100 pesos. Si tienes alguna duda, acércate a los medios de contacto que ya conoces, como lo son el chat web, WhatsApp, correo electrónico o vía telefónica. Búscanos en YouTube como SW Sapien, suscríbete y activa las notificaciones, así estarás al tanto de todo el contenido que tenemos para ti. Gracias por ser parte de Complete.